Mi nuera llamó a la policía a nuestra casa. Está loca y es un peligro para mis hijos. Solo miré al oficial y le dije, pase por favor, tengo algo que mostrarle. Sus mentiras se desvanecieron en el momento que puse play. Los golpes en mi puerta sonaron como martillazos a las 7:30 de la mañana. Cuando abrí y vi al oficial Ramírez con su uniforme azul marino y esa expresión seria que usan cuando esperan encontrar problemas, simplemente sonreí. Buenos días, oficial. Pase por favor, tengo algo que mostrarle. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Todo había comenzado con una llamada de emergencia que mi nuera Sofía había hecho 20 minutos antes, llorando histéricamente que yo era una anciana loca y peligrosa que ponía en riesgo a mis propios nietos. Según ella, yo había amenazado con hacerle daño a Isabela y Mateo, mis tesoros de 7 y 5 años respectivamente. Lo que Sofía no sabía es que llevaba 6 meses grabando cada una de nuestras conversaciones. Señora Mendoza, dijo el oficial mientras entraba a mi sala, claramente esperando encontrar señales de desorden mental o violencia. En cambio, se encontró con una casa impecable, el aroma a café recién hecho y una mujer de 58 años perfectamente vestida y tranquila. Recibimos una llamada muy preocupante sobre cómo supuestamente amenacé a mis nietos anoche por teléfono. Lo interrumpí suavemente, señalándole el sofá. Siéntese, oficial. Lo que está a punto de escuchar va a cambiarle completamente la perspectiva de esta situación. Caminé hacia mi mesa de centro donde descansaba mi tablet. Esa misma tablet que Sofía siempre se burlaba diciendo que las viejitas como yo nunca aprenderíamos a usar correctamente. ¡Qué irónico! Esa incapacidad tecnológica había sido mi mejor disfraz. ¿Café? Le ofrecí mientras abría la aplicación de grabaciones. El oficial asintió, claramente confundido por mi calma. La mayoría de las personas acusadas de amenazar niños estarían nerviosas, defensivas, quizás llorando. Yo estaba sirviendo café en mi mejor porcelana como si fuéramos viejos amigos. El archivo de audio de anoche apareció en la pantalla. 3 horas y 47 minutos de conversación. Presioné play y el sonido llenó la habitación. Carmen, necesito que entiendas que ya no puedes ver a los niños tanto. Se escuchó la voz de Sofía, clara y controlada. Estás confundiendo a Isabela con tus historias raras, y Mateo se está volviendo demasiado apegado a ti. Eso no es saludable. El oficial Ramírez se inclinó hacia adelante. Sus ojos se entrecerraron mientras procesaba lo que estaba escuchando. En la grabación, mi propia voz respondía con paciencia forzada. Sofía, solo les cuento cuentos de nuestra cultura. ¿Qué tiene eso de raro? Todo, había respondido Sofía. Tus cuentos sobre fantasmas y tradiciones mexicanas los están asustando. Además, Diego y yo hemos decidido que necesitamos más espacio familiar sin interferencias externas. Interferencias externas. Así es como mi propia nuera se refería a mí. Pero la parte que realmente iba a cambiar todo venía después. La parte donde Sofía, creyendo que había colgado el teléfono, siguió hablando con alguien más en su casa. Su verdadera conversación, la que revelaría por qué realmente quería alejarme de mis nietos. El oficial Ramírez tomó un sorbo de café, sin apartar los ojos de la tablet. Señora Mendoza, esto es muy diferente de lo que se reportó. Oficial, le dije, esto apenas es el principio. Lo que va a escuchar a continuación, hice una pausa dramática, disfrutando el momento. Después de 6 meses de planear esto, después de tantas humillaciones silenciosas, finalmente había llegado mi momento. Lo que va a escuchar a continuación le va a explicar por qué mi nuera está tan desesperada por hacerme quedar como una loca. Avancé la grabación hasta el minuto 43, donde se suponía que la llamada había terminado, pero Sofía había cometido un error fatal, no había colgado correctamente. Ya está, se escuchó su voz, pero ya no dirigiéndose a mí. La vieja se tragó todo el cuento de que los niños necesitan espacio. Ricardo, ¿ya transferiste el dinero de la cuenta de Diego? El oficial Ramírez dejó su taza bruscamente. Una segunda voz masculina respondió en la grabación. Todo listo, mi amor. 50,000 pesos ya están en nuestra cuenta conjunta. Diego nunca se va a dar cuenta. Está tan ocupado con el trabajo que ni revisa los estados de cuenta. Mi corazón se había roto cuando escuché eso la primera vez.
Mi hijo, trabajando doble turno para mantener a su familia, siendo robado por su propia esposa. Pero mi mente estratega ya estaba 2 pasos adelante. ¿Y la abuela?, preguntó la voz de Ricardo. Mientras menos vea a los niños, menos va a sospechar que algo anda mal. Los niños siempre le cuentan todo. Si nota que Diego está estresado o que andamos cortos de dinero, va a empezar a hacer preguntas. Ya sabes cómo es de entrometida. Entrometida. Por preocuparme por mi familia. El oficial me miró con una expresión completamente diferente. Señora Mendoza, ¿quién es Ricardo? El hermano de Sofía, respondí, sirviéndome mi propio café. Un encanto de persona, como puede usted escuchar. Vive con ellos desde hace 1 año, supuestamente porque está entre trabajos. Hice las comillas con los dedos. Resulta que su trabajo es robarle a mi hijo. En la grabación, la conversación continuaba. ¿Cuánto más necesitamos?, preguntaba Ricardo. Con otros 30,000 tendríamos suficiente para el enganche del departamento. Una vez que tengamos la propiedad a nuestro nombre, podemos venderla y largarnos. Diego se va a quedar con las deudas y los niños, y nosotros nos vamos a Cancún con todo el dinero. Se vamos a Cancún. Mi nuera no solo estaba robando a mi hijo, estaba planeando abandonar a mis nietos. Pero primero tenemos que asegurarnos de que la abuela no interfiera, continuó Sofía. Si descubre algo, es capaz de convencer a Diego de que revise las cuentas. Necesitamos mantenerla lejos hasta que terminemos el plan. El oficial Ramírez estaba tomando notas furiosamente. ¿Cuánto tiempo hace que tiene esta grabación? 6 meses, respondí, pero no es la única. Su expresión se volvió aún más seria. ¿Hay más? Sonreí. No pude evitarlo. Después de tantos meses, sintiendo que estaba perdiendo la razón, después de que Sofía me hiciera creer que yo era paranoica, finalmente tenía la validación que necesitaba. Oficial, tengo grabaciones de conversaciones donde admiten haber falsificado la firma de Diego en préstamos, donde planean usar los documentos de identidad de los niños para abrir cuentas bancarias fraudulentas, y donde discuten la mejor manera de hacerme parecer senil para que nadie crea mis acusaciones. El oficial cerró su libreta. Señora Mendoza, necesito que me entregue todas esas grabaciones. Esto ya no es una disputa familiar. Esto es fraude. Por supuesto, dije. Pero primero déjeme terminar de explicarle cómo llegamos hasta aquí, porque la llamada de esta mañana no fue espontánea. Sofía sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando la hizo. Me recliné en mi silla, disfrutando la expresión de anticipación en el rostro del oficial. Por primera vez en meses, yo tenía el control de la narrativa. Todo comenzó hace exactamente 1 año, cuando Sofía se dio cuenta de que yo sospechaba algo. El día que todo cambió fue un martes aparentemente normal de octubre del año pasado. Había ido a visitar a Diego y los niños, como hacía todos los martes y viernes desde que murió mi esposo Roberto hace 3 años. Era mi rutina, mi único consuelo después de perder al hombre con quien compartí 32 años de matrimonio. Sofía estaba actuando extraño ese día. Le expliqué al oficial Ramírez mientras preparaba un segundo café. Nerviosa, evitando mi mirada. Pero lo que realmente me llamó la atención fue que Diego se veía preocupado. Mi hijo nunca había sido bueno ocultando sus emociones. En la grabación que puse a continuación, podía escucharse claramente mi conversación con Diego de ese día. Hijo, ¿está todo bien? Te ves cansado. Es solo el trabajo, mamá. Han sido meses difíciles en la construcción, pero algo en su voz no me convenció. Diego trabajaba en construcción desde los 20 años. Había pasado por temporadas buenas y malas. Esta no era la misma presión laboral de siempre. ¿Y los gastos de la casa? ¿Necesitan ayuda con algo? No, mamá. Todo está bajo control. Había sido Sofía quien interrumpió nuestra conversación. Carmen, Diego ya te dijo que estamos bien. No necesitamos que vengas aquí a fiscalizar nuestras finanzas. Fiscalizar, como si preguntar por el bienestar de mi hijo fuera un crimen. Oficial, le dije, pausando la grabación. Ahí fue cuando supe que algo andaba mal. Sofía nunca me había hablado así, y Diego nunca me había mentido tan obviamente. ¿Qué la hizo sospechar específicamente? 2 cosas. Primera, Diego mencionó que habían tenido gastos inesperados por el carro de Sofía, pero cuando llegué, vi que tenía un carro nuevo, un Mazda rojo que no habían tenido la semana anterior. Cuando pregunté por él, Sofía dijo que se lo había prestado su hermano. El oficial levantó las cejas. ¿Ricardo? Exactamente. Pero Ricardo no tenía trabajo.
¿De dónde iba a sacar dinero para un carro nuevo? Y segunda cosa, Isabela me dijo que el tío Ricardo ya no dormía en el sofá de la sala, que ahora tenía su propia recámara. ¿Qué tiene de raro eso? Que era la recámara que Diego había estado acondicionando como oficina para trabajar desde casa. Había invertido 3 meses de ahorros en un escritorio, una computadora, archiveros. De repente, todo había desaparecido y Ricardo tenía una recámara completamente amueblada. Puse la siguiente grabación de mi conversación con Isabela ese mismo día. Abuela, ¿por qué papá se ve triste todo el tiempo? ¿Se ve triste? ¿Mi cielo? Sí, y mamá le grita mucho. Anoche escuché que papá le decía a mamá que ya no tenía dinero para más cosas, y mamá le gritó que encontrara la manera. De la boca de los niños sale la verdad. Isabela, a sus 7 años, había notado algo que Diego estaba demasiado ciego para ver. Después de esa visita, continué, empecé a prestar más atención. En noviembre, cuando fui a llevarles tamales como siempre hacía los domingos, noté que tenían muebles nuevos en la sala, un juego completo de sofás que debía costar al menos 20,000 pesos. ¿Le preguntó por ellos? Por supuesto. Sofía me dijo que los había comprado en una venta especial, que habían sido prácticamente regalados. Pero cuando fui al baño, vi la etiqueta del precio todavía pegada debajo de uno de los cojines. 45,000 pesos. El oficial silbó suavemente. Esa es una mentira bastante obvia. Era como si quisiera que la descubriera, dije, o como si ya no le importara mentir bien porque pensaba que yo era demasiado tonta para darme cuenta. Pero lo que realmente me confirmó mis sospechas fue lo que pasó en diciembre. Diego me llamó, algo que casi nunca hacía. «Mamá», había dicho, su voz llena de vergüenza, «¿me podrías prestar 5,000 pesos? Es para los regalos de Navidad de los niños. El trabajo ha estado flojo y...». Por primera vez en su vida adulta, mi hijo me estaba pidiendo dinero prestado para sus propios hijos, mientras su esposa compraba muebles de 45,000 pesos. Esa noche, tomé la decisión que cambiaría todo. Iba a descubrir qué estaba pasando realmente en esa casa. Esa Navidad fue la primera vez que Sofía me prohibió ver a los niños en una fecha especial. Le conté al oficial mientras servía galletas que había horneado esa mañana, como si supiera que recibiría visitas importantes. La grabación de esa llamada telefónica del 23 de diciembre seguía doliendo. «Carmen, este año vamos a tener una Navidad pequeña, solo la familia inmediata. Sofía, yo soy familia. Soy la abuela de Isabela y Mateo. Sí, pero necesitamos intimidad familiar. Además, los niños van a estar muy ocupados con sus regalos nuevos. Regalos nuevos que mi hijo había tenido que pedirme dinero prestado para comprar. Oficial, ahí fue cuando decidí instalar la aplicación de grabación en mi teléfono. Si iban a excluirme de la familia, al menos iba a saber por qué. Había sido mi vecina Esperanza, ex secretaria de un bufete de abogados, quien me había enseñado cómo configurar el teléfono para grabar automáticamente todas las llamadas. «Carmen», me había dicho, «si tu instinto te dice que algo anda mal, probablemente está bien. Confía en ti misma». La primera grabación importante la obtuve el 2 de enero, cuando finalmente me permitieron visitar después de una semana completa sin ver a mis nietos. «Abuela, ¿por qué no viniste en Navidad?», me había preguntado Mateo con esa sinceridad brutal de los niños de 5 años. «Tu mamá me dijo que estaban muy ocupados, mi amor. Pero mamá le dijo al tío Ricardo que no te querían aquí porque haces muchas preguntas». Sofía había aparecido inmediatamente. «Mateo, ve a tu cuarto, ahora». Pero el daño estaba hecho. El niño había confirmado lo que yo ya sospechaba. Mi exclusión había sido deliberada. «¿Cómo reaccionó usted a eso?», preguntó el oficial. Decidí hacer exactamente lo que Sofía temía que hiciera. Empezar a hacer preguntas, pero de manera inteligente. Mi estrategia había sido simple. En lugar de confrontar directamente, comencé a documentar inconsistencias. Cada visita tomaba fotos discretas. Cada conversación quedaba grabada. Cada mentira la anotaba en un cuaderno. En febrero descubrí la primera evidencia real de fraude. Diego me había mencionado que estaban apretados económicamente, pero cuando llegué a visitarlos, Sofía llevaba una pulsera de oro que nunca había visto. Era pesada, costosa, obviamente nueva. ¿Le preguntó por ella? Por supuesto. Me dijo que había sido un regalo de Diego por su aniversario.
Pero su aniversario es en agosto. Estábamos en febrero, y además Diego acababa de pedirme dinero prestado. Esa noche llamé a Diego. Hijo, vi que le regalaste una pulsera preciosa a Sofía. ¿Pulsera? Mamá, no le he regalado ninguna pulsera. Apenas tengo dinero para la comida. Su confusión era genuina. Diego no sabía nada de esa pulsera. Al día siguiente, continué, fui a joyerías en el centro para averiguar cuánto costaba una pulsera como esa. 15,000 pesos mínimo. El oficial se veía cada vez más molesto. ¿Cómo reaccionó su hijo cuando le dijo lo de la pulsera? Ahí está el problema. No le dije nada. Todavía no tenía suficiente evidencia y sabía que si acusaba a Sofía sin pruebas contundentes, ella iba a convencer a Diego de que yo estaba volviéndome paranoica. Había sido una decisión estratégica que me costó meses de angustia, pero que al final resultó crucial. En marzo las cosas se aceleraron. Ricardo empezó a trabajar supuestamente en una empresa de telecomunicaciones, pero nunca salía de la casa en horario normal de trabajo. Sus juntas eran siempre por la noche o en fines de semana. ¿Sospechó qué tipo de trabajo realmente hacía? Puse otra grabación, esta del teléfono de la casa que había llamado por error cuando iba a marcar al celular de Diego. Ricardo, ¿ya conseguiste los documentos que necesitábamos? Sí, el contacto en el banco me va a ayudar con las cuentas. Solo necesitamos las identificaciones de los niños. Perfecto. Una vez que tengamos acceso a los créditos educativos a nombre de Isabela y Mateo, podemos solicitar hasta 100,000 pesos. Mi sangre se había helado. Estaban planeando usar las identidades de mis nietos para cometer fraude. Esa grabación había sido el punto de quiebre. Ya no se trataba solo de robarle a Diego, sino de arruinar el futuro financiero de 2 niños inocentes. Fue entonces cuando decidí que había llegado el momento de tender una trampa. Abril fue cuando decidí cambiar de estrategia, le expliqué al oficial mientras ponía la 5ª grabación. Ya no iba a ser la abuela silenciosa que documenta en secreto. Era hora de hacer que Sofía se sintiera tan segura que cometiera errores más grandes. Mi plan había sido brillante en su simplicidad. Fingir que estaba perdiendo la memoria. ¿Perdiendo la memoria? Exactamente. Si Sofía creía que yo estaba volviéndome senil, se relajaría. Hablaría más abiertamente. Sería menos cuidadosa. Y lo más importante, si algún día necesitaba defender mis acusaciones, sus propias palabras demostrarían que ella había estado manipulando a una anciana confundida. La primera vez que implementé mi actuación fue durante una visita en abril. Sofía, ¿dónde pusiste mi bolsa? La dejé aquí en la mesa. Carmen, tu bolsa está en tus manos. ¿Qué? Oh, sí, claro. ¡Qué tonta soy! Había visto cómo sus ojos se iluminaron. La perspectiva de que yo fuera realmente senil le convenía perfectamente a sus planes. En la grabación que puse a continuación, se escuchaba claramente a Sofía hablando por teléfono con Ricardo esa misma noche. Creo que la vieja realmente se está volviendo loca. Hoy no podía encontrar su bolsa y la tenía en las manos. ¿Crees que sospeche algo? No, está demasiado confundida. Es perfecto. Si algún día trata de decirnos algo a Diego, parecerá una anciana paranoica perdiendo la cabeza. El oficial meneó la cabeza con disgusto. Esa mujer es verdaderamente calculadora, pero también arrogante. Una vez que creyó que yo era inofensiva, empezó a ser descuidada. En mayo, Sofía cometió su error más grande. Durante una de mis visitas confundidas, dejó abierta la computadora con el estado de cuenta bancario en la pantalla. Fingí estar buscando mis lentes mientras memorizaba toda la información que pude. Número de cuenta, movimientos recientes, balances. Esa noche fui a mi banco y pedí ayuda para entender lo que había visto. El gerente del banco, señor Hernández, había sido muy claro. Los movimientos que yo describía eran consistentes con fraude financiero doméstico. ¿Le recomendó hacer la denuncia inmediatamente? Me recomendó conseguir más evidencia primero. Una cosa es sospechar, otra cosa es probar. Necesitaba más que números en una pantalla. En junio, Sofía hizo algo que cambió completamente la dinámica familiar. Le dijo a Diego que ella creía que yo estaba desarrollando demencia. La grabación de esa conversación era devastadora. Diego, amor, necesito hablarte de algo delicado. Tu mamá está actuando muy extraño últimamente. ¿Extraño cómo? Olvida cosas. Repite preguntas. A veces no sabe dónde está. Ayer me preguntó 3 veces cuántos años tiene Isabela.
Todas mentiras. Pero Diego, que trabajaba tanto que apenas me veía, no tenía manera de saber que ella estaba mintiendo. Creo que necesita ver a un doctor, tal vez incluso considerar un hogar de ancianos donde puedan cuidarla mejor. No sé. Sofía, mamá siempre me ha parecido muy lúcida. Es porque no vives con ella todos los días como nosotros. Diego, los niños están empezando a asustarse de los comportamientos erráticos de la abuela. Otra mentira. Isabela y Mateo me adoraban y nunca habían mostrado miedo hacia mí. ¿Crees que deberíamos limitar sus visitas? Creo que sería lo más seguro. Al menos hasta que sepamos qué está pasando con su salud mental. El oficial parecía genuinamente molesto. Esa mujer estaba construyendo sistemáticamente un caso para aislarla. Exactamente. Pero también me estaba dando munición. Cada mentira que decía quedaba grabada. Cada manipulación, documentada. En julio, las visitas se redujeron a una vez por semana. En agosto, a una vez cada 2 semanas. Para septiembre, Sofía había convencido a Diego de que mis visitas debían ser supervisadas. Como si fuera una criminal, le dije al oficial. Pero lo que Sofía no sabía es que cada restricción que me ponía, cada humillación que me hacía pasar, estaba siendo grabada como evidencia de abuso hacia una anciana. Para octubre, yo tenía más de 100 horas de grabaciones, suficiente evidencia para demostrar fraude, manipulación y conspiración. Pero Sofía tenía una carta más que jugar, una que no había visto venir. Noviembre fue cuando Sofía jugó su carta más sucia, continué, cambiando a una grabación que hasta ese momento no había sabido si mostrarle al oficial. Decidió atacar directamente mi relación con los niños. La grabación comenzó con Isabela llorando al teléfono. «Abuela, mamá dice que ya no nos quieres ver porque estamos siendo malos niños». Mi corazón se había roto al escuchar eso. «Mi cielo, eso no es cierto. Yo las amo más que a nada en el mundo. Pero mamá dice que le dijiste que estábamos muy ruidosos y que te dolía la cabeza cuando venías». Jamás había dicho eso. Ni siquiera lo había pensado. «Isabela, ¿dónde está tu papá?» «Está trabajando. Mamá dice que no lo molestemos cuando está trabajando porque necesita dinero para nuestros colegios». En esa época, Diego estaba trabajando 12 horas diarias, completamente agotado, mientras Sofía manipulaba a los niños en su ausencia. Oficial, esa llamada me hizo tomar la decisión más difícil de mi vida. Era hora de confrontar directamente a Sofía, sabiendo que iba a declarar la guerra total. La confrontación había ocurrido un viernes por la tarde. Llegué a la casa sin avisar, algo que Sofía había prohibido específicamente. «Carmen, no puedes venir sin avisar. Los niños están haciendo tarea». «Sofía, necesitamos hablar, ahora». En la grabación se escuchaba claramente mi voz, firme pero controlada. «Sé que le estás robando dinero a mi hijo. Sé que están usando documentos fraudulentos. Y sé que me estás usando como chivo expiatorio para ocultar sus crímenes». La pausa que siguió había durado casi 30 segundos. Luego, la voz de Sofía, completamente diferente. Fría, calculada. «Carmen, estás delirando. Esto confirma lo que le he estado diciendo a Diego sobre tu salud mental». «No estoy delirando». «Sofía, y tengo evidencia». «¿Qué evidencia? ¿Tus imaginaciones de anciana paranoica?» «Grabaciones, Sofía. Tengo grabaciones de todas nuestras conversaciones de los últimos meses». El sonido que siguió había sido el de algo cayéndose, probablemente un vaso de las manos de Sofía. «Eso es imposible. Eres demasiado vieja para entender esas tecnologías. Por eso mismo funcionó tan bien. Creyeron que era una vieja tonta mientras los documentaba cometiendo fraude. No tienes nada, Carmen, y aunque tuvieras algo, nadie le va a creer a una anciana con demencia». «¿Demencia? ¿Quién te dijo que tengo demencia? Es obvio. Tus comportamientos erráticos, tu paranoia, tus acusaciones sin fundamento». «Sofía, nunca he tenido comportamientos erráticos. Todo fue actuación para que bajaras la guardia». Otra pausa larga. Luego, el sonido de pasos acelerados. «¿Diego sabe que graba nuestras conversaciones sin consentimiento?» «Porque eso es ilegal, Carmen. Lo que es ilegal es usar las identidades de menores para cometer fraude bancario». El oficial Ramírez estaba tomando notas furiosamente. ¿Cómo reaccionó ella a esa acusación específica? Ahí fue cuando perdió completamente la compostura. En la grabación, la voz de Sofía se volvía histérica. «Estás loca.
completamente loca. Diego tiene que saber lo que su madre está haciendo, grabando conversaciones, espiando a su propia familia, haciendo acusaciones demenciales. Las acusaciones se prueban en corte, Sofía. Las grabaciones hablan por sí solas. No vas a destruir a esta familia con tus fantasías. No voy a destruir nada. Ustedes ya se encargaron de eso. Había sido Ricardo quien apareció entonces. ¿Qué está pasando aquí? Se escuchan gritos desde la calle. Tu hermana acaba de confirmar que saben que estoy grabando sus conversaciones. Y también acaba de confirmar que conoce detalles sobre fraude bancario que una persona inocente no sabría. Señora Carmen, creo que está confundida. No estoy confundida, Ricardo. Y también tengo grabaciones de sus planes para irse a Cancún con el dinero robado. El silencio que siguió había sido absoluto. Luego, Sofía había hecho algo que no esperaba. Me atacó físicamente. Dame ese teléfono ahora mismo. El sonido de forcejeo era claro en la grabación. Había logrado mantener el teléfono fuera de su alcance, pero ella había logrado arañarme el brazo. «Sofía, me estás lastimando. Dame esas grabaciones o te va a ir muy mal». Había sido Mateo quien me salvó, gritando desde su cuarto. «Mamá, ¿por qué le estás pegando a la abuela?» Sofía se había detenido inmediatamente, probablemente dándose cuenta de que los niños estaban escuchando todo. Esa había sido la última vez que puse un pie en esa casa, hasta hoy. Después de esa confrontación, Sofía entró en modo de control total de daños. Le expliqué al oficial, mientras le mostraba las fotografías de los arañazos en mi brazo que me había tomado esa misma noche. Sabía que yo tenía evidencia, pero también sabía que su mejor defensa era hacer que nadie me creyera. La guerra psicológica que siguió había sido brutal y sistemática. Primero, Sofía convenció a Diego de cambiar las cerraduras de la casa. La grabación de esa conversación era particularmente dolorosa. «Diego, tu madre se está volviendo agresiva. Hoy vino sin avisar, gritando acusaciones locas, y cuando traté de calmarla, me atacó». «¿Te atacó? Mira mi brazo. Me arañó cuando traté de quitarle el teléfono porque estaba grabando a los niños sin permiso». Diego suspiró en la grabación, claramente abrumado. «No sé qué hacer, Sofía. Nunca había visto a mamá así. Creo que necesita ayuda profesional. Mientras tanto, no puede estar cerca de los niños cuando está en estos episodios. Episodios. Como si mis acusaciones legítimas fueran síntomas de locura». «¿Su hijo creyó esa versión?», preguntó el oficial. «Mi hijo está trabajando 70 horas por semana para mantener a una familia que no sabe que lo está robando. Estaba demasiado agotado para investigar, y Sofía se aprovechó de eso». La segunda fase del plan de Sofía había sido aún más cruel: usar a los niños como armas emocionales. «Noviembre 15», dije, poniendo otra grabación. Isabela me llamó llorando. «Abuela, ¿es cierto que ya no nos quieres ver? ¿Quién te dijo eso, mi amor? Mamá dice que le dijiste que somos muy ruidosos y que te lastimamos cuando nos abrazas». Otra mentira cruel. Mis nietos eran mi única alegría desde que murió Roberto. Pero también dice que si le pedimos perdón, tal vez cambies de opinión. ¿Perdón por qué, Isabela? Por ser malos niños y no portarnos bien cuando vienes. Tuve que silenciar el teléfono para llorar. Sofía estaba torturando psicológicamente a mis nietos para manipularme a mí. ¿Cómo manejó esa situación? Le dije la verdad a Isabela, en términos que una niña de 7 años pudiera entender. Que los adultos a veces tienen problemas que los niños no causaron y no pueden arreglar. Pero Sofía había ido más lejos. A finales de noviembre, empezó a decirle a la gente del vecindario que yo estaba perdiendo la cabeza. Mi vecina Rosa me contó que Sofía le había dicho que yo tenía episodios violentos, que había amenazado a los niños, que Diego estaba considerando internarme en un hogar para ancianos por mi propia seguridad. El oficial parecía genuinamente indignado. Eso es difamación. Era una campaña coordinada para destruir mi credibilidad antes de que pudiera acusarlos formalmente. En diciembre, Sofía había jugado su carta final. Me prohibió completamente ver a los niños en Navidad, Año Nuevo, y el cumpleaños de Mateo en enero. Diego no me llamó para explicar. No recibí ninguna invitación. Simplemente fui eliminada de todos los eventos familiares. ¿Intentó contactar a su hijo directamente? Por supuesto. Pero Sofía había tomado control de su teléfono también. Puse la grabación de mi llamada a Diego en enero. «¿Bueno?», era la voz de Sofía. «Sofía, necesito hablar con Diego».
Diego no puede hablar contigo ahora mismo, Carmen. ¿Por qué no? Porque el doctor dijo que hasta que no recibas ayuda para tus episodios agresivos, es mejor que mantengas distancia de la familia. ¿Qué doctor? Yo no he visto a ningún doctor. El doctor que Diego consultó sobre tu comportamiento. Dijo que los episodios paranoides pueden empeorar si no se tratan. Había sido en ese momento cuando me di cuenta de que Sofía no solo estaba robando dinero, estaba construyendo una narrativa médica falsa para tenerme internada si era necesario. Febrero fue cuando decidí que había llegado el momento de la fase final de mi plan. Le dije al oficial. Sofía había cometido tantos errores por exceso de confianza que ahora tenía evidencia suficiente para destruirla completamente. ¿Cuál era su plan final? Sonreí. Después de meses de sentirme impotente, finalmente había llegado el momento de mi venganza. Iba a usar la arrogancia de Sofía en su contra. Iba a hacer que ella misma se incriminara de maneras que no pudiera negar. Mi trampa final requería paciencia y actuación digna de un Oscar, le dije al oficial mientras preparaba la grabación que cambiaría todo. Sofía había estado evitando mis llamadas durante semanas, pero sabía que había una cosa que no podría resistir, la oportunidad de humillarme una última vez. En marzo, había llamado a la casa fingiendo un estado emocional quebrado. Sofía, por favor, necesito ver a los niños. Es el cumpleaños de Isabela la próxima semana y no he podido ni hablar con ella en meses. Carmen, ya te dijimos que no es seguro. Los niños están confundidos por tu comportamiento errático. Por favor, te lo suplico, solo una visita corta. Prometo portarme bien. La súplica en mi voz había sido completamente falsa, pero Sofía se la tragó completa. No sé, Carmen. Diego está muy preocupado por ti. ¿Qué puedo hacer para demostrar que estoy bien? ¿Ver a un doctor? ¿Tomar medicamentos? Lo que sea. Había sido la combinación perfecta. Una abuela desesperada, rogando por ver a sus nietos, dispuesta a admitir problemas mentales con tal de recuperar el acceso. Bueno, tal vez podríamos arreglar algo, pero tendrían que ser mis condiciones. Las que quieras. Sofía. Primero, nada de grabaciones. Dejas tu teléfono en el carro. Por supuesto. Segundo, la visita es supervisada. Yo estoy presente todo el tiempo. Como digas. Y tercero, si te comportas apropiadamente, podríamos considerar visitas más regulares en el futuro. Había sido perfecta la trampa que ella misma se estaba tendiendo. Está bien, Sofía, acepto todas tus condiciones. ¿El sábado en la tarde? Ahí estaré. Por supuesto, lo que Sofía no sabía es que ya había instalado una grabadora digital en mi bolsa, completamente separada del teléfono. Mientras ella se concentraba en controlar mi teléfono, la evidencia más devastadora de su vida estaba siendo documentada sin que se diera cuenta. El sábado llegué a la casa como una abuela sumisa y agradecida. Sofía estaba claramente disfrutando su posición de poder. Carmen, antes de que veas a los niños, necesitamos establecer reglas claras. Por supuesto, Sofía. Nada de preguntas sobre dinero, trabajo o nuestras decisiones familiares. Los niños no necesitan escuchar esas obsesiones tuyas. Entiendo. Y si Diego llega, no vas a molestarlo con tus teorías conspirativas sobre supuestas irregularidades financieras. Acababa de admitir que sabía exactamente de qué la estaba acusando. Pero lo mejor vino después cuando Ricardo llegó a la casa. ¿Cómo está la abuela loca?, había dicho, riendo. Más calmada ahora que entiende cuál es su lugar, respondió Sofía. ¿Ya no está hablando de las cuentas bancarias? Le dijimos que si mencionaba eso una vez más, nunca más vería a los niños. El oficial Ramírez levantó las cejas. ¿Grabó eso? Todo. Pero lo mejor aún estaba por venir. Durante la visita, mientras jugaba con Isabela y Mateo en la sala, Sofía y Ricardo se habían ido a la cocina a preparar café. Con la grabadora en mi bolsa captando cada palabra, habían tenido la conversación más incriminatoria de toda la operación. ¿Cuánto más necesitamos para completar el plan?, preguntaba Ricardo. Otros 15,000. Con eso tenemos suficiente para el depósito del departamento en Cancún y los gastos de mudanza. ¿Y Diego? Diego se va a quedar aquí con las deudas. Para cuando se dé cuenta de lo que pasó, nosotros ya estaremos instalados en la playa. ¿Y los niños? Los niños se quedan con él. Yo no voy a cargar con responsabilidades que no me corresponden. La frialdad con la que hablaba de abandonar a Isabela y Mateo me había helado la sangre. ¿La vieja sospecha algo? ¿Carmen? Para nada.
Está tan desesperada por ver a los niños que acepta cualquier humillación. Además, ya convencí a medio vecindario de que está perdiendo la cabeza. Perfecto. ¿Cuándo nos vamos? En cuanto saque los últimos 15,000 de la cuenta de Diego. 2 semanas máximo. 2 semanas. Me quedaban 2 semanas para salvar a mi familia. ¿Qué hizo con esa información?, preguntó el oficial. Primero, fui directamente a mi banco y reporté el fraude con todas las evidencias. Segundo, contraté a un investigador privado para que verificara los planes de viaje a Cancún. Y tercero, sonreí recordando la satisfacción de ese momento. Tercero, decidí darle a Sofía exactamente lo que se merecía. La semana pasada fue cuando ejecuté la fase final de mi venganza, le dije al oficial, sacando una carpeta con documentos que había estado esperando el momento perfecto para usar. Pero primero necesitaba una última confirmación de que Sofía realmente iba a seguir adelante con su plan. El miércoles había llamado nuevamente, fingiendo una vez más ser la abuela desesperada. Sofía, muchas gracias por dejarme ver a los niños el sábado. Significó mucho para mí. Me alegra escuchar eso, Carmen. Tal vez podamos hacer que estas visitas sean más regulares si sigues cooperando. Eso espero. Los extraño tanto. Lo sé. Pero todo esto es por su propio bien y el de los niños. Luego había preguntado la cuestión clave. Sofía, ¿han pensado Diego y tú en tomar unas vacaciones? Se ven tan estresados últimamente. Bueno, ahora que lo mencionas, Ricardo y yo estábamos pensando en un viaje a la playa. Diego está tan ocupado con el trabajo que probablemente se quede aquí con los niños. ¿Un viaje largo? Tal vez unas semanas. Necesitamos un cambio de ambiente. Unas semanas. Como si planear abandonar permanentemente a una familia fuera simplemente unas vacaciones. ¿Y cuándo planean irse? Pronto. Estamos finalizando los detalles. Había sido la confirmación que necesitaba. Era hora de actuar. El jueves fui al banco con el investigador privado, señor Morales, y nos reunimos con el gerente y un representante de la unidad de fraudes. Señora Mendoza, había dicho el gerente después de revisar toda la evidencia. Esto es un caso claro de fraude financiero doméstico. Los movimientos que nos muestra son consistentes con robo sistemático. ¿Qué puede hacerse? Podemos congelar las cuentas inmediatamente y reportar la actividad sospechosa a las autoridades. Pero necesitamos que su hijo esté presente para confirmar que no autorizó estas transacciones. Mi hijo está trabajando 12 horas al día. No tiene idea de lo que está pasando. Entiendo, pero legalmente necesitamos su cooperación directa. Había sido el señor Morales quien sugirió la solución perfecta. ¿Y si organizamos una reunión familiar donde todo salga a la luz, con las autoridades presentes como testigos? El viernes llamé a Diego directamente a su trabajo, algo que no había hecho en meses. Diego, necesito verte urgentemente. Es sobre los niños. ¿Están bien? Físicamente sí, pero hay algo muy grave que necesitas saber. ¿Puedes venir a mi casa después del trabajo? Mamá, ¿de qué se trata? Prefiero explicarte en persona. Pero Diego, por favor, no le digas a Sofía que vas a venir. ¿Por qué no? Porque lo que tengo que mostrarte la involucra directamente. Había escuchado el cambio en su voz, la preocupación genuina. Estaré ahí a las 7. Esa noche, cuando Diego llegó a mi casa, había visto inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. Se veía agotado, más delgado, con ojeras profundas. Hijo, ¿cuándo fue la última vez que revisaste tus cuentas bancarias? Mamá, ¿de esto se trata? Sofía maneja las finanzas de la casa. Yo solo trabajo y entrego el dinero. Diego, necesito que veas algo. Le había mostrado los estados de cuenta que el banco me había dado, los que mostraban las transferencias no autorizadas, los préstamos fraudulentos, los retiros sospechosos. Su rostro había cambiado gradualmente de confusión a shock, de shock a horror. Esto no puede ser real. Es real, hijo. Y hay más. Le había puesto las grabaciones, una por una. Su esposa confesando el robo, su cuñado planeando el fraude, los dos planeando abandonarlo con las deudas. Para cuando terminé, Diego estaba llorando. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? 8 meses. Pero necesitaba evidencia suficiente para protegerte a ti y a los niños. ¿Por qué no me dijiste antes? Porque ella te tenía convencido de que yo estaba perdiendo la cabeza. ¿Me habrías creído sin evidencia? Diego había meneado la cabeza lentamente. Sabíamos ambos que la respuesta era no. ¿Qué hacemos ahora? Ahora.
Hijo, vamos a darle a Sofía exactamente lo que se merece. El plan para el lunes por la mañana había sido simple pero devastador. Diego iba a confrontar a Sofía con toda la evidencia, mientras las autoridades esperaban afuera. Pero Sofía había decidido acelerar su propio cronograma. Esa madrugada me había despertado el teléfono. Era Diego susurrando. «Mamá, Sofía se está preparando para irse hoy. Tiene las maletas empacadas y está moviendo dinero de las cuentas. ¿Dónde está Ricardo? Cargando el carro. Mamá, van a llevarse a los niños». Había sido el momento de implementar el plan de emergencia que había estado esperando nunca tener que usar. «Diego, llama a la policía. Ahora». Y así había llegado hasta este momento, con el oficial Ramírez en mi sala, escuchando la evidencia que iba a destruir a Sofía y salvar a mi familia. Pero lo que ninguno de nosotros esperaba era que Sofía iba a hacer una jugada final, desesperada y peligrosa. «Oficial Ramírez», le dije mientras guardaba las grabaciones. «Lo que está a punto de suceder va a determinar si mis nietos crecen con su padre o si Sofía logra manipular la situación una última vez». En ese momento, mi teléfono sonó. Era Diego. «Mamá, Sofía dice que va a llamar a la policía para reportar que la estás acosando con acusaciones falsas. Dile que ya es demasiado tarde para eso». «Hijo, ¿qué quieres decir?» «Dile que mire por la ventana». Escuché a Diego alejarse del teléfono, luego un grito de Sofía. «¿Por qué hay una patrulla afuera?» «Porque», había respondido Diego con una voz que no había escuchado en años. Mi madre tenía razón sobre todo. El oficial Ramírez se puso de pie. «Señora Mendoza, creo que es hora de que vayamos a resolver esta situación». Cuando llegamos a la casa de Diego, la escena era exactamente lo que había imaginado. Sofía estaba en el porche, histérica, gritándole a otro oficial que había llegado en respuesta a su llamada de emergencia. «Esa mujer está acosando a mi familia. Está inventando mentiras porque tiene demencia». El oficial que había respondido a su llamada se veía confundido hasta que el oficial Ramírez se acercó. «Sargento Torres, tenemos evidencia de que la persona que hizo la llamada de acoso está involucrada en fraude financiero doméstico». Diego salió de la casa con Isabela y Mateo de la mano. Los niños se veían asustados, pero se iluminaron cuando me vieron. «¡Abuela!», gritó Isabela, corriendo hacia mí. «¡Abuela! ¿Por qué hay policías?», preguntó Mateo. Los abracé fuertemente, inhalando el aroma de sus cabellos, sintiendo sus pequeños cuerpos temblando contra el mío. Habían pasado meses desde que había podido abrazarlos así. «Todo va a estar bien, mis amores. Los policías están aquí para ayudar». Sofía me había visto abrazando a los niños y su histeria se intensificó. «Vean, está manipulando a los niños. Oficiales, esa mujer es peligrosa». Pero el oficial Ramírez ya había compartido la información con su colega. Ambos se acercaron a Sofía con una expresión muy diferente. «Señora, necesitamos que venga con nosotros para responder algunas preguntas sobre actividad financiera fraudulenta». «¿Qué? Eso es ridículo. La única criminal aquí es esa vieja loca que graba conversaciones ilegalmente». «Señora, las grabaciones que menciona son completamente legales cuando documenten actividad criminal». Fue entonces cuando Ricardo apareció, cargando maletas hacia un carro que no reconocí. «Señor», le dijo el sargento Torres, «necesitamos que deje esas maletas y nos acompañe también». «¿De qué se trata esto?» «Fraude financiero, conspiración y uso fraudulento de documentos de identidad de menores». La expresión de Ricardo cambió instantáneamente. Dejó caer las maletas y miró a Sofía con pánico. «¿Qué les dijiste?» «No les dije nada. Es la vieja bruja. Tiene grabaciones». Y ahí estaba, la confesión final, admitiendo frente a los oficiales que sabía sobre las grabaciones y que había algo en ellas que los incriminaba. Diego se acercó a Sofía, su voz temblorosa de ira contenida. «Sofía, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué les ibas a hacer esto a los niños?» «Diego, yo puedo explicar todo. No hay nada que explicar. Escuché las grabaciones. Escuché cómo planeaban dejarme con las deudas y abandoné a Isabela y Mateo». Sofía miró alrededor desesperadamente, buscando una salida que no existía. Sus ojos se posaron en mí con un odio puro. «Todo esto es culpa tuya. Si no te hubieras entrometido, nada de esto habría pasado». «Sofía», le dije calmadamente, «esto pasó porque decidiste robarle a mi hijo
y abandonar a mis nietos. Yo solo documenté tus decisiones. Los oficiales comenzaron a esposar a Sofía y Ricardo. Mientras se los llevaban, Sofía gritó una última amenaza. «Esto no se queda así, Carmen. Voy a conseguir un abogado. Te voy a demandar por acoso». «Sofía», le respondí, «cuando salgas de la cárcel en unos años, si es que sales, voy a estar aquí cuidando a mis nietos mientras mi hijo reconstruye su vida. Tú vas a ser solo un mal recuerdo». 3 horas después, estaba en la cocina de Diego preparando chocolate caliente para Isabela y Mateo, mientras él hablaba por teléfono con el banco para comenzar el proceso de recuperar el dinero robado. «Abuela», me dijo Isabela, «¿mamá va a volver?» «No lo sé, mi cielo. Pero lo que sí sé es que papá, tú, Mateo y yo vamos a estar juntos y seguros. ¿Ya no van a haber más gritos en la casa?» «No más gritos, Isabela». Mateo se acurrucó en mi regazo. «Abuela, ¿por qué mamá decía que eras mala?» «A veces, mi amor, cuando las personas hacen cosas malas, culpan a otros para no sentirse mal consigo mismas». Diego colgó el teléfono y se sentó con nosotros en la mesa de la cocina. «Mamá, no sé cómo agradecerte. Si no hubieras documentado todo esto. Diego, eres mi hijo. Isabela y Mateo son mis nietos. Haría cualquier cosa para protegerlos. Pero perdiste meses con los niños por mi culpa. Te traté como si estuvieras loca cuando estaba haciendo lo que toda madre y abuela haría, proteger a su familia. Esa noche, por primera vez en casi un año, cené con mis nietos en su propia casa. Les leí cuentos antes de dormir y les canté las canciones de cuna que les había cantado desde bebés. Mientras Isabela y Mateo dormían pacíficamente en sus camas, Diego y yo nos sentamos en la sala. «¿Qué va a pasar ahora?», me preguntó. «Ahora, hijo, vas a ser el padre soltero que siempre fuiste capaz de ser. Los niños van a crecer sabiendo que su abuela los protegió cuando más lo necesitaban. Y Sofía va a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. ¿Piensas que algún día podrán perdonarla? Eso no me corresponde decidirlo a mí. Pero lo que sí sé es que Isabela y Mateo van a crecer en una casa llena de amor verdadero, no de manipulaciones y mentiras». Diego asintió. Luego me miró con una expresión que no había visto desde que era niño. «Mamá, ¿puedes quedarte esta noche? Los niños han dormido mejor hoy de lo que han dormido en meses». «Por supuesto, hijo». Esa noche, mientras escuchaba las respiraciones tranquilas de mis nietos desde la habitación de huéspedes, pensé en Roberto. Mi esposo siempre me había dicho que la familia se protege, sin importar el costo. Había tomado 8 meses, 100 horas de grabaciones y más paciencia de la que sabía que tenía, pero había logrado salvar a mi familia. Sofía había subestimado a una abuela determinada a proteger a sus nietos. Su error más grande fue creer que la edad me hacía vulnerable, cuando en realidad me había hecho más sabia, más paciente y mucho más peligrosa de lo que jamás imaginó. Al día siguiente, Isabela me preguntó: «Abuela, ¿cómo sabías que mamá estaba mintiendo?» «Mi cielo», le respondí, «cuando amas a alguien de verdad, siempre sabes cuando algo no está bien. Y cuando alguien trata de lastimar a las personas que amas, haces lo que sea necesario para protegerlas. Incluso si es difícil, especialmente si es difícil». Esa tarde, mientras veía a Isabela y Mateo jugar en el jardín con su padre, supe que cada momento de dolor, cada humillación, cada noche sin dormir planeando mi venganza, había valido la pena. Sofía había aprendido que nunca se debe subestimar el poder de una abuela que lucha por su familia, y yo había aprendido que a los 58 años todavía podía ser la heroína de mi propia historia.